El polvo se aferraba a la piel, a la ropa, a las almas de quienes habitaban aquellas tierras sedientas. Pero había una sed más profunda, una que ni la lluvia más torrencial podría saciar, la sed de redención, o quizás la de una cruel conveniencia. Un ranchero mexicano, un hombre tallado por la desilusión y el silencio del campo, hizo un trato con la sombra de la fe, comprando lo que creyó era su salvación, una niña huérfana vendida por su propia iglesia. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. La transacción se llevó a cabo bajo el pesado cielo de un mediodía sofocante, el sol implacable derritiendo las sombras ya escasas de la pequeña iglesia de adobe. El ranchero, don Elías, se había acercado al padre Ignacio con una propuesta inusual, envuelta en el eufemismo de una adopción por caridad. Sus manos, endurecidas por décadas de arado y ganado, se sentían extrañamente torpes al sostener el pequeño fajo de billetes, un precio impensable por una vida humana, incluso una desprovista de familia. El aire, denso con el olor a incienso rancio y la miseria contenida, zumbaba con la tensión no dicha. Sus ojos, antes tan astutos y calculadores en el mercado, ahora reflejaban un vacío que ninguna cantidad de tierra fértil o ganado podría llenar. La soledad, un pozo sin fondo en su rancho, lo había empujado a este precipicio moral. No era piedad lo que lo impulsaba, al menos no en su forma más pura. Era un eco de un pasado perdido, un intento desesperado por llenar un silencio que se había vuelto ensordecedor desde que la vida se llevó a los suyos, dejando solo el vasto eco de su lamento. Había oído los rumores del orfanato de la iglesia, de las bocas que alimentar, de las deudas que ahogaban la fe. Y en su mente pragmática, vio una solución que beneficiaría a ambos. Él obtendría manos jóvenes, y la iglesia, liberada de una carga, podría mantener su fachada de santidad. La niña, de no más de 8 años, estaba sentada en un banco, una figura frágil y descolorida contra la oscuridad del confesionario. Sus ojos, pozos de carbón, lo observaron sin curiosidad, sin miedo, solo con una apatía desgarradora. Parecía un pájaro con el ala rota, esperando simplemente el siguiente viento que lo arrastraría. El padre Ignacio, con su sotana raída y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, asintió. Su voz un susurro untuoso. «Que Dios lo bendiga, mi hijo. Estás salvando un alma». Elías sintió el frío metal de la transacción, una herida en su propia alma que no sabía cómo curar. La verdad era que no estaba buscando salvar un alma, sino quizá, solo quizá, redimir un pedazo del suyo. El viaje de regreso al rancho fue un descenso lento hacia el abismo de lo desconocido. La niña, a quien el padre Ignacio había llamado Esperanza, con una ironía casi cruel, se mantuvo en silencio absoluto, una pequeña estatua de piedra en el asiento del pasajero de la vieja camioneta de Elías. Sus ropas, desgastadas y remendadas, apenas cubrían la fragilidad de su figura, y el polvo del camino se pegaba a su piel como una segunda capa. Elías la miraba de reojo, sus cejas gruesas fruncidas en una expresión que mezclaba la incertidumbre con una incipiente incomodidad. Él esperaba alguna reacción, una pregunta, un lamento, pero solo encontraba un silencio obstinado, roto únicamente por el traqueteo de la camioneta sobre el camino de grava. Este silencio, tan diferente al que él conocía en su rancho, era denso, cargado de un pasado que ella no revelaba y que él no se atrevía a indagar. Era el silencio de un pozo, profundo y oscuro, que ocultaba secretos y miedos inimaginables para él. El rancho, una extensión de tierra reseca bajo un sol implacable, apareció en el horizonte como una promesa solitaria de trabajo y aislamiento. Los edificios, viejos y desvencijados, eran un reflejo del propio Elías, fuertes por fuera, pero carcomidos por dentro. «Esta es tu nueva casa», dijo él, su voz ronca por la falta de uso, rompiendo el silencio del viaje. Esperanza no respondió, solo asintió levemente, sus ojos negros escudriñando el horizonte infinito,
como si buscara algo que había perdido hacía mucho, mucho tiempo. Él le indicó una pequeña habitación junto a la cocina, una celda austera con una cama de paja y una ventana que miraba al desierto. Elías le dejó un plato de frijoles y tortillas, la comida sencilla de la tierra. La niña comió en silencio, sus movimientos pequeños y precisos, como si cada bocado fuera un ritual de supervivencia. Él la observó desde el umbral, una sombra solitaria en la puerta, preguntándose qué había comprado realmente. No era solo un cuerpo o unas manos para trabajar, era un enigma envuelto en piel y huesos, una criatura de la que no sabía nada, cuya existencia se sentía como una condena silenciosa sobre su propia conciencia. El sol se puso, pintando el cielo de fuego y ceniza, y Elías se retiró a su propia oscuridad, las preguntas sobre esperanza y el precio de su silencio arañando las paredes de su mente. La soledad, antes una carga, ahora se sentía como un privilegio perdido. Los días se deslizaron en una rutina monótona, marcada por el sol que se levantaba y se ponía sobre el rancho, y por el silencio que Esperanza tejía a su alrededor. Elías la observaba desde la distancia, como se observa a un animal salvaje y herido, que poco a poco recupera su fuerza. La niña se movía por el rancho con una eficiencia sorprendentemente ágil para su tamaño, sus pequeñas manos aprendiendo rápidamente las tareas más sencillas: alimentar a las gallinas, barrer el polvo incansable, pelar las papas para la cena. Pero su silencio era inquebrantable, una muralla de piedra que no cedía ni ante las preguntas más suaves de Elías, ni ante el intento esporádico de un cuento. Sus ojos, sin embargo, hablaban un lenguaje mudo de observación aguda, de una inteligencia que desmentía su aparente pasividad. Eran ojos que habían visto demasiado, que habían absorbido la dureza del mundo sin quejas. Una tarde, Elías la encontró acurrucada en un rincón del granero, su espalda apoyada contra el heno, sus dedos trazando formas intrincadas en el polvo del suelo. No eran garabatos infantiles, sino trazos firmes, casi dolorosamente precisos, que parecían reconstruir algo que solo ella podía ver. Él se acercó en silencio, su gran sombra cayendo sobre ella. Esperanza no se inmutó, solo siguió dibujando. Una pequeña figura que se acurrucaba en una esquina de un edificio grande y ominoso, sus líneas sugiriendo una celda, no un hogar. Un nudo se apretó en el estómago de Elías. La imagen resonó con un eco distante en su propia memoria, una pequeña habitación de un pasado que él había intentado enterrar, llena de la ausencia de una voz, de una risa infantil que se había apagado demasiado pronto. La punzada de la pérdida, siempre latente, se hizo más aguda al ver la fragilidad de Esperanza. No era solo una niña, era un espejo, reflejando sus propias cicatrices, las suyas propias que nunca sanaron por completo. Elías recordó entonces la brusquedad del padre Ignacio al entregar a la niña, la prisa con la que había aceptado el dinero, el modo en que había evitado su mirada directa. Algo no encajaba. El precio pagado por Esperanza, más allá de los billetes, comenzaba a sentirse como un peso insoportable sobre el alma de Elías, un precio no por su trabajo, sino por su propia complicidad en un silencio que se sentía cada vez más oscuro y ominoso. La primera fisura en la fachada de la fe de la iglesia, una grieta sutil, comenzó a abrirse en su mente. Los susurros llegaron con el viento del desierto, llevados por las comadres del pueblo que venían a la iglesia los domingos, y por los peones que pasaban por el rancho. Elías, un hombre tan solo, y ahora con una niña. ¿Será para el rancho o para su alma? Dicen que la iglesia la vendió barata. Los comentarios eran cuchillos de aire, invisibles pero punzantes, reflejando la curiosidad mórbida y el juicio velado de una sociedad que no entendía, o no quería entender, los matices de una transacción tan peculiar. Elías los ignoraba, su rostro una máscara de piedra, pero las palabras se anidaban en el rincón más profundo de su mente, sembrando semillas de duda. La soledad, que antes había sido su compañera, ahora se sentía como una prisión, construida no por muros, sino por las miradas indiscretas de los demás.
Esperanza, ajena a los murmullos, comenzó a mostrar pequeños destellos de vida. Un día, Elías la encontró sentada bajo el viejo mezquite, cantando en voz baja una melodía que no conocía, una tonada dulce y melancólica, como el lamento de un ave perdida. Su voz era un hilo frágil, pero en ella había una fuerza que conmovió a Elías hasta lo más profundo. Era una melodía simple, casi una nana, pero las palabras, apenas audibles, hablaban de un jardín, de una flor que se negaba a marchitarse. Él se detuvo, su corazón encogiéndose al escucharla. Era la primera vez que escuchaba un sonido salir de su garganta que no fuera el de la respiración. En ese momento, en la pura y desinteresada belleza de su canto, Elías vio más que una niña. Vio un espíritu indomable, una inocencia que la dureza de su pasado no había logrado borrar del todo, y en esa inocencia vio un reflejo de lo que él había perdido, de lo que intentaba recuperar. La canción, un fragmento de una vida anterior, se convirtió en una clave, una pequeña pista en el enigma de Esperanza. La frase, la flor que se niega a morir, se repitió en su mente, una metáfora de la propia niña, pero también de algo más. Una inquietud, un presentimiento, comenzó a crecer en el pecho de Elías. El padre Ignacio había sido demasiado rápido, demasiado ansioso. La Iglesia, una institución que se erigía sobre la promesa de la salvación, ¿podría tener algo que ocultar? La primera sospecha real, fría y amarga, tomó forma en la mente de Elías. Él había comprado a la niña para su propio beneficio, para llenar un vacío, pero ahora sentía que había entrado en un pacto mucho más oscuro de lo que jamás imaginó, y que el silencio de Esperanza no era solo el resultado de su dolor, sino de una verdad oculta que exigía ser desenterrada. La semilla de la verdad, una vez sembrada, comenzó a echar raíces profundas en la mente de Elías. La melodía de Esperanza se repetía en sus pensamientos, y esa imagen de la flor resiliente se aferraba con una tenacidad inesperada. Decidió actuar, no con prisa, sino con la lentitud deliberada del que sabe que el tiempo es un aliado en la caza. Sus preguntas iniciales fueron indirectas, apenas veladas, dirigidas a los peones más viejos del rancho, a los feligreses que venían al mercado en el pueblo cercano. ¿Recuerdan a la familia de Esperanza? ¿De dónde venía esa niña? Las respuestas eran vagas, evasivas, o se cortaban abruptamente cuando el nombre del padre Ignacio era mencionado. Una anciana, de ojos llenos de miedo y sabiduría, solo murmuró: «Hay verdades que es mejor no desenterrar, hijo. La tierra guarda muchos secretos, y la fe, más aún». La advertencia fue un escalofrío. Elías se sentía como un arqueólogo desenterrando los restos de una civilización perdida, sabiendo que cada pala de tierra revelaría algo más, algo que quizás no quería ver. Un día, mientras Esperanza tendía la ropa, un objeto cayó de su pequeño bolsillo, un pequeño crucifijo de madera de olivo, gastado por el tiempo y el tacto. No era un crucifijo cualquiera. Elías recordaba haber visto uno similar, un obsequio especial que el padre Ignacio solía dar a las familias más devotas o a quienes habían hecho generosas donaciones a la iglesia. Pero Esperanza no era de una familia devota, era una huérfana, o eso le habían dicho. Él recogió el crucifijo, su peso inesperado en su palma. «Esto, ¿de dónde lo sacaste?». Su voz era suave, casi un susurro. La niña levantó la vista, sus ojos pozos de carbón, y por primera vez hubo un destello de algo que no era apatía, sino temor. «Mamá», murmuró ella, apenas audible, y luego se cerró de nuevo, su silencio más impenetrable que nunca. Esa sola palabra, ese pequeño crucifijo, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. La madre de Esperanza, ¿había sido una feligresa cercana a la iglesia? ¿Una donante? ¿Y si la historia de su orfandad era una mentira elaborada? Elías sintió la ira arder en su pecho, una llama fría y constante. La tensión entre lo que le habían dicho y lo que ahora intuía se volvió insoportable. Los muros de la iglesia, antes símbolos de refugio, ahora le parecían una prisión.
un lugar donde se ocultaban verdades amargas bajo un manto de falsa piedad. La figura del padre Ignacio, antes solo un hombre de fe, comenzó a transformarse en la mente de Elías en la de un conspirador, un lobo vestido de cordero. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de esperanza o de su propia redención. Se trataba de la verdad, de una justicia que el desierto sediento exigía. Elías intensificó su búsqueda, transformando su dolor y su incipiente ira en una determinación implacable. Cada conversación, cada mirada evasiva, cada fragmento de rumor se convirtió en una pieza más del macabro rompecabezas. Se dirigió directamente a aquellos que habían estado cerca de la iglesia durante años. El sepulturero, un hombre que había visto pasar la vida y la muerte por el pueblo. La sacristana, una mujer anciana con una memoria tan aguda como su lengua. Las pistas, antes escurridizas, comenzaron a unirse. La iglesia, ahogada en deudas por un proyecto de expansión mal concebido, había estado al borde del colapso financiero. La desesperación, un manto oscuro, había cubierto a los hombres de fe, llevándolos por caminos que no se atrevían a mencionar en sus sermones. Finalmente, Elías se encontró frente a un hombre, el antiguo notario del pueblo, ahora retirado, que vivía sus últimos días consumido por la tos y el remordimiento. Con la voz apenas audible, el notario confesó una historia retorcida de desesperación y engaño. La madre de Esperanza, Ana María, no había muerto. Había sido una mujer fuerte, pero viuda, con deudas de una enfermedad que había consumido sus pocos ahorros. La iglesia, a cambio de condonar esas deudas y ayudar a su hija, había tramado un plan. La habían persuadido de dejar a Esperanza al cuidado del orfanato, prometiéndole un mejor futuro para la niña, mientras Ana María iría a trabajar a una ciudad lejana, supuestamente para saldar la deuda que no podía pagar, pero la promesa nunca fue real. La venta de Esperanza a Elías no era para salvar a la niña, sino para obtener un ingreso rápido y encubrir una trama más oscura. La iglesia había manipulado a Ana María para que desapareciera, vendiéndola a una red de trabajo forzado lejos de allí, mientras presentaban a Esperanza como huérfana total. El dinero de Elías, un salvavidas para el orfanato, era una coartada, una forma de legitimar una desaparición forzada. La voz del notario se quebró, su aliento un estertor. El padre Ignacio, él lo arregló todo. Dijo que era la voluntad de Dios. Elías sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo un engaño, era una traición profunda, una que profanaba la misma fe que la iglesia juraba proteger. La imagen de Esperanza, pequeña y silenciosa, se superpuso con la de Ana María, una madre despojada de su hija por aquellos que prometían salvación. El aire se volvió pesado con la podredumbre de esa verdad. Elías miró sus propias manos, las mismas que habían entregado el dinero, y vio la mancha de su propia complicidad. Una furia gélida, como la que solo un hombre traicionado puede sentir, se apoderó de él, pero mezclada con un profundo y amargo arrepentimiento. El padre Ignacio, el hombre de Dios, se había convertido en el arquitecto de una mentira abyecta, y Elías, un hombre de la tierra, había sido su cómplice involuntario. La revelación cayó sobre Elías como un rayo en un cielo despejado, incendiando cada fibra de su ser. El rostro del padre Ignacio, antes un símbolo de piedad, ahora se retorcía en su mente, una máscara de hipocresía y codicia. La adopción por caridad era una farsa, un disfraz para un crimen que helaba la sangre. Esperanza no era huérfana. Su madre estaba viva, esclavizada por la avaricia de hombres que se escudaban en el manto de la fe. El nudo en el estómago de Elías se tensó hasta volverse un puño de acero, y la culpa, un peso insoportable, se posó sobre sus hombros. Él había sido parte de esto. Había pagado por la miseria de una niña y la desaparición de una madre, creyendo en una mentira que ahora le quemaba la garganta. La pequeña figura de Esperanza, siempre silenciosa, siempre contenida, de repente se volvió un grito ensordecedor en su mente,
un eco de la injusticia que había sufrido a manos de los supuestos guardianes de su alma. La melodía que ella cantaba bajo el mezquite, la flor que se negaba a marchitarse, adquirió un significado horriblemente claro. Era la resiliencia de Ana María, su madre, en algún lugar, luchando por sobrevivir, por encontrar el camino de regreso a su hija. La ironía era brutal. La iglesia, que prometía el cielo, había creado un infierno terrenal para una familia inocente, todo por unas monedas. Elías se vio a sí mismo, un hombre rudo y pragmático, utilizado como una herramienta en la maquinaria de la falsedad, y la vergüenza le subió por el cuello. Sus defectos, sus propias búsquedas egoístas de llenar el vacío de su rancho, lo habían cegado ante la podredumbre que se escondía bajo la superficie. La furia, fría y calculada, comenzó a reemplazar el arrepentimiento. No era solo por Esperanza o por Ana María, era por cada alma que la iglesia había defraudado, por cada mentira que había tejido en nombre de una falsa moralidad. La tensión en el rancho se volvió casi palpable, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Elías ya no veía a Esperanza como la niña que había comprado, sino como la víctima de una conspiración, y su protector. La revelación había desmantelado no solo la verdad de Esperanza, sino también la estructura de su propia moralidad, obligándolo a confrontar la oscuridad no solo del mundo, sino también de su propia pasividad. El tiempo de la contemplación había terminado. El tiempo de la confrontación había llegado, y con él la promesa de un desenlace que nadie en el pueblo podría ignorar. La confrontación fue inevitable, tan ardiente y violenta como el sol del mediodía que caía sobre la plaza del pueblo. Elías, un hombre transformado por la verdad, se plantó frente a la iglesia el domingo, justo después de la misa, cuando los feligreses salían con sus rostros aún marcados por la falsa devoción. El padre Ignacio, con su sotana impecable y su sonrisa forzada, se detuvo en el umbral, su mirada chocando con la de Elías. El aire se tensó, cargado con el presagio de una tormenta. «Padre Ignacio», la voz de Elías era un trueno bajo. «He venido a hablar de verdades que no se predican desde este púlpito». Las palabras de Elías, directas y cortantes, atravesaron la aparente tranquilidad de la mañana. Expuso la historia, no con gritos, sino con la autoridad de quien ha desenterrado una oscuridad. Habló de Ana María, la madre de Esperanza, vendida como esclava, y del dinero que Elías había pagado, usado para encubrir la vil transacción. Los murmullos se alzaron entre la multitud. Un murmullo que pronto se convirtió en un zumbido de asombro e indignación. El padre Ignacio intentó negar. Su rostro se contorsionó en una mueca de falsa ofensa. Calumnias, blasfemia. Este hombre está poseído por el demonio. Pero sus palabras carecían de convicción. Su voz temblaba. Elías no cedió. Sus ojos fijos en el sacerdote. Una lanza de acusación. La voluntad de Dios, Padre, no es la de vender vidas por plata. La voluntad de Dios no es la de romper familias. Usted ha profanado este lugar y ha profanado la fe de este pueblo. Las palabras de Elías resonaron con el eco de la verdad. El padre Ignacio, acorralado, intentó huir, pero la multitud, ahora no solo curiosa sino enfurecida, comenzó a rodearlo. Las caras de los feligreses, antes pasivas, reflejaban una mezcla de asombro, ira y traición. La fe en su líder se desmoronaba como un castillo de arena bajo una ola implacable. Esperanza, pequeña y escondida entre la multitud, observaba la escena. Sus ojos, antes vacíos, ahora reflejaban una chispa de comprensión, una tenue luz de esperanza. El rostro del padre Ignacio se descompuso. Su máscara de santidad se hizo añicos, revelando al hombre temeroso y corrupto que era en realidad. La iglesia, una vez un pilar inamovible de la comunidad, comenzó a tambalearse, sus cimientos corroídos por la mentira. La confrontación había sido más que un simple enfrentamiento. Fue la implosión de una mentira cuidadosamente construida. Un terremoto moral que sacudiría los cimientos de todo lo que el pueblo creía conocer. Y Elías, el ranchero solitario,
No solo había desenterrado la verdad, la había arrojado a la luz, obligando a todos a ver la oscuridad que se escondía en los lugares más sagrados. El colapso de la fe en el pueblo fue tan estrepitoso como el eco de las palabras de Elías en la plaza. La figura del padre Ignacio, antes reverenciada, ahora se arrastraba por el polvo del desprecio público. Fue apartado de su cargo, la iglesia sumida en un escándalo que la mancharía por generaciones. Pero la victoria de Elías no fue dulce, fue amarga, impregnada del sabor de la culpa. La verdad, aunque liberadora para Esperanza, era un peso pesado sobre sus propios hombros. Él había sido, a su manera, cómplice de la transacción, cegado por su propia necesidad de llenar un vacío. El rancho, su refugio, se había convertido en el escenario de su redención, pero también de su penitencia. El camino hacia la curación fue arduo, lento como el crecimiento de una planta en tierra árida. Esperanza, la niña que había sido una extensión de su trauma, comenzó a florecer, lenta pero inexorablemente. Ya no era la sombra silenciosa. Sus ojos, antes pozos de carbón, brillaban con una luz incipiente. Su voz, una vez un susurro roto, comenzó a llenarse de frases completas, de preguntas, de risas esporádicas que se esparcían como música por el rancho. Elías, por su parte, se dedicó a buscar a Ana María, su madre, un peregrinaje que lo llevó a las ciudades lejanas, a las redes ocultas de la miseria humana. No fue fácil. Hubo callejones sin salida, falsas esperanzas, y la frustración de un sistema que protegía a los culpables. Pero Elías no cejó. Se aferró a la imagen de Esperanza, a la promesa de reunirlos, como un náufrago se aferra a un madero en el océano. Finalmente, después de meses de búsqueda implacable, la encontró. Ana María estaba demacrada, agotada, pero viva. El encuentro fue un torbellino de emociones, alivio, arrepentimiento, una esperanza cruda y dolorosa. El regreso de Ana María al rancho fue un milagro para el pueblo y un testimonio de la incansable determinación de Elías. La reunión de madre e hija fue un momento sagrado, una escena de abrazos silenciosos y lágrimas que lavaban el dolor de años. Elías observó, su corazón pesado y ligero a la vez. No había heroísmo en su mirada, solo la quietud de un hombre que había enmendado un error terrible. El rancho ya no era un lugar de soledad impuesta, sino un refugio, un santuario para aquellos que habían sido quebrados por el mundo. La cicatriz de la transacción nunca se borraría del todo, pero sobre ella brotaba una nueva vida, una promesa de que incluso de las profundidades de la traición y el engaño, la esperanza podía surgir, frágil pero inquebrantable, como la flor que se negaba a marchitarse en el desierto. Los años pasaron, tejiendo nuevas capas de vida sobre las viejas cicatrices. El rancho de Don Elías, una vez un lugar de soledad y trato sombrío, se había transformado, no solo en un hogar, sino en un faro de dignidad y resistencia en el vasto desierto. Las viejas paredes de adobe, testigos de la oscuridad, ahora resonaban con el bullicio de una familia reconstruida y de las vidas que habían encontrado refugio bajo su techo. Elías, el ranchero, ya no era solo el hombre rudo y taciturno. El arrepentimiento y la incansable búsqueda de justicia lo habían pulido, revelando una profundidad y una compasión que pocos habrían sospechado. Sus ojos, aunque aún llevaban el peso de lo que habían visto, brillaban con una quietud serena, la paz de un hombre que había enmendado su camino. Esperanza, la niña de los ojos vacíos, se había convertido en una mujer joven y fuerte, con una risa clara y una voz que se alzaba con confianza. Las heridas de su pasado no habían desaparecido por completo. Las cicatrices eran un recordatorio silencioso de la oscuridad que había enfrentado, pero no la definían. En sus ojos, Elías veía la sabiduría de la supervivencia y la gracia de la resiliencia. Ana María, la madre, había recuperado no solo a su hija, sino también su propia voz. Con el apoyo de Elías y la comunidad que poco a poco recuperaba la confianza en sí misma, había levantado un pequeño negocio de tejidos, cada hilo una hebra de esperanza,
cada color un matiz de su gratitud. El rancho se había convertido en algo más grande que una simple propiedad. Era un símbolo de redención, un lugar donde el honor, una vez perdido, había sido recuperado con el sudor de la frente y la honestidad del corazón. La historia de Esperanza y su madre se contaba en susurros por el pueblo, una leyenda moderna de traición y triunfo, un recordatorio de que incluso las instituciones más sagradas podían caer, pero que la humanidad, en su esencia más pura, siempre encontraría la manera de levantarse. Elías a veces se sentaba bajo el viejo mezquite, el mismo árbol donde una vez Esperanza había cantado esa melancólica melodía, y observaba el atardecer pintar el cielo de oro y púrpura. La soledad que antes había sido una carga abrumadora, ahora era una elección, un momento de reflexión tranquila. Ya no buscaba llenar un vacío. El vacío se había llenado con el amor y la verdad que había descubierto en el camino más inesperado. La vida, como el desierto, podía ser implacable, pero también ofrecía momentos de una belleza sobrecogedora, de una esperanza tan vasta como el cielo que se extendía sobre sus cabezas. El tiempo, implacable en su avance, había erosionado la memoria de los viejos rencores, pero había grabado en piedra la lección aprendida. El rancho, un organismo vivo que respiraba bajo el sol inclemente, no solo producía sustento de la tierra, ahora cultivaba vidas, forjaba caracteres y sembraba la semilla de la verdad. La soledad de Elías, la que una vez lo había empujado a una transacción moralmente ambigua, se había transfigurado. Ya no era el hueco punzante de la ausencia, sino el espacio necesario para la reflexión, la quietud que precede a la sabiduría. Sus manos, que una vez sintieron la rugosidad de los billetes entregados por una vida humana, ahora sentían el tacto suave del cabello de Esperanza, el calor de la mano de Ana María. Había encontrado la redención no en la fe organizada, sino en la fe en la humanidad, en la inquebrantable capacidad de la gente común para levantarse y reconstruir. Esperanza, cuyo nombre había sido una cruel ironía, ahora lo llevaba con orgullo. Su voz, una vez muda, era fuerte y clara, y a menudo se la escuchaba leyendo en voz alta los periódicos del pueblo, su voz infundida con la sabiduría de una experiencia demasiado temprana. Ella era la encarnación de la resiliencia, un monumento viviente a la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Ya no era una flor que se negaba a marchitarse, era un árbol de raíces profundas que ofrecía sombra y fruto a otros. Ana María, la madre despojada, había recuperado su identidad, su dignidad. Su risa, que Elías había temido nunca escuchar, resonaba por el rancho, un testimonio de la victoria sobre la oscuridad. Su pequeño negocio de tejidos había crecido, empleando a otras mujeres del pueblo, dándoles una forma de independencia que la iglesia, con sus promesas vacías, nunca había podido ofrecer. La comunidad, aunque marcada por el escándalo pasado, había aprendido una lección amarga pero necesaria sobre la verdadera naturaleza de la fe y el poder. El padre Ignacio se había desvanecido en el olvido, su nombre apenas un susurro de vergüenza. Pero la historia del ranchero que compró a una niña huérfana y descubrió la verdad era una fábula que se contaba en las noches de fogata, una advertencia, pero también una fuente de inspiración. Elías, al observar la vida florecer a su alrededor, entendía que la verdadera riqueza no residía en la tierra o el ganado, sino en las conexiones humanas, en el coraje de enfrentar la verdad y en la capacidad de amar sin condiciones. La vida era un ciclo interminable de siembra y cosecha, y él, el ranchero solitario, había sembrado la semilla de la justicia y había cosechado un futuro lleno de esperanza, no solo para él, sino para aquellos que ahora llamaban a su rancho hogar.